En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciéndole: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eras exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una parábola que tiene al menos 2 grandes lecciones. La primera, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros unos talentos, unos dones. Y son regalos. Es decir, debemos agradecer. Y la forma de agradecer es que fructifiquen, que produzcan fruto esos dones. No todos tenemos los mismos dones. Por ejemplo, unas personas nacen más inteligentes, otras menos. Entre hermanos sucede. Incluso diría que, aparte además de las diferencias de carácter, hay incluso personas que parece que nacen más perezosas que otras. No sé si eso forma parte de la genética porque son hijos de los mismos padres o de la educación. Pero aparte, además del hecho de nuestro nacimiento desde el punto de vista biológico, está todo el resto. Hay personas que nacieron en países con democracia, con cierto orden, con un cierto respeto a la justicia. Hay personas que han nacido en países con una profunda corrupción, sin libertad. Hay personas que han nacido en países con un sistema educativo bueno o incluso muy bueno y han tenido todas las oportunidades. Hay personas que han nacido en países donde poder ir a clase era ya un privilegio y se sentaban en unos humildes taburetes sin tener ni siquiera a lo mejor un pupitre donde poder tomar nota y no digamos ya una tablet o un ordenador personal. Hay personas que han nacido en un país donde el sistema sanitario es bueno o incluso muy bueno. Y otros que, no sé si desde hace mucho o desde hace poco, les cuesta trabajo encontrar una aspirina. Son dones. Hay personas que han tenido maestros en su vida excelentes, buen comportamiento, buenas enseñanzas. Maestros no solamente desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista religioso. Hay otras personas que han tenido en sus formadores
malos ejemplos, a veces en su propia familia, abusos. Somos distintos, muy distintos, incluso entre hermanos somos distintos. No se trata de estar mirando al otro para lamentarse o incluso para acusar al repartidor de los talentos. No es eso lo que nos enseña la parábola de hoy. Nos enseña que lo que debemos hacer es fijarnos en los propios talentos que tenemos. No he nacido en ese país, no he nacido en esa familia, no he nacido en esa circunstancia, no he tenido esa educación, no he tenido esa sanidad, pero ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Eso es lo que cuenta. No me han dado 5, ¿vale? ¿Qué me han dado? 2, 1. ¿Qué tengo? Porque no me va a pedir Dios que dé fruto por los 5 que no me dieron. Dios no es injusto. Me va a pedir que dé fruto por el que me dio. No he tenido esa suerte que ha tenido el otro. Bueno, pero la suerte que has tenido, los dones que has tenido, son los que tienes que hacer fructificar. Mira lo que tienes. Posiblemente tengas además muchísimo. Quizá no todo, nadie tiene todo, pero tengas muchísimo, muchísimo. Pues tienes muchas deudas. Tienes mucho que agradecer, tienes mucho que fructificar. Has trabajado, eres trabajador, has ganado dinero. ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Estás en paz de conciencia? ¡Qué bien! Me alegro. Estás en paz de conciencia. Conozco algunos amigos míos muy queridos que están en paz de conciencia por lo mucho que están ayudando. Pero conozco otros que tienen mucho y que son unos míseros. No que sean tacaños, sino míseros. ¿De verdad estás poniendo lo que Dios te ha dado desde el momento en que te concibieron tu papá y tu mamá? ¿Estás poniendo al servicio de Dios? Nadie te pide que des lo que no tienes, sino que des lo que tienes. Que de lo que tienes des gracias y se ponga ese don que has recibido, ese talento que has recibido, a fructificar. Deja de quejarte y de mirar alrededor y de protestar porque no tienes. Seguramente tienes razón en que hay otros que tienen mucho, muchísimo más y habrá otros quizá que tengan menos. Mira dentro de ti qué es lo que tienes, porque de eso sí te van a pedir cuentas. Y no es una broma lo que dice el Señor cuando habla de que van a expulsar al que no ha dado rendimiento a su talento al sitio, dice Jesús, donde habrá el llanto y el rechinar de dientes. Otra gran lección de esta parábola. De los 3 empleados puestos como ejemplo en la parábola, 2 de ellos, los más afortunados, responden muy bien. El de 5 produce 5 y el de 2 produce 2. Y curiosamente es el de 1 el que responde mal. Y no solamente responde mal porque no, como dice el dueño, el señor de la parábola, no ha puesto el dinero en el banco para sacar los intereses. Es decir, tenía un talento y era además muy mal negociador del talento que tenía. Sino que era una persona provocadora. Insulta. Son frases tremendas, que son frases que nosotros decimos a Jesús. Sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y que recoges donde no esparces. Además de que era tonto y vago, era un faltón. Era alguien que insultaba. Se había ganado de sobra, desde luego, el ser expulsado a esas tinieblas. Podía haber puesto una excusa. Mira, Señor, tuve miedo, yo soy muy poco negociante, es que realmente soy muy simple, perdóname, te suplico que me perdones, no sabía qué hacer, entonces he puesto el dinero bajo tierra, te ruego que me perdones, seguramente tenía que haber hecho otra cosa. Pues no, encima era provocador, encima insultaba. Eso hacemos también a veces nosotros. En lugar de fijarnos en lo que tenemos, que no es todo, pero repito, nadie tiene todo. En lugar de eso, lo que hacemos es insultar a Dios, porque no te ha dado lo que quieres tener. Y si te hubiera dado eso que quieres tener, también seguirías insultándole,
porque querrías más. Y si te hubiera dado más, seguirías insultándole, porque en ti está insultar. Muchas veces esas crisis de fe no son crisis de fe, porque para tener una crisis de fe hay que haber tenido fe. Son manifestaciones de egoísmo. ¿Te estás alejando de Dios porque no te ha dado lo que quieres? Bueno, pues te hubieras alejado de Dios, aunque te hubiera dado 1000 veces más de lo que quieres. Porque en ti está el alejarte de Dios. Mira lo que tienes. Es poco. ¿Te parece poco? Ni siquiera te compares con los que tienen menos para una especie de consuelo de tontos. No. Mira lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Y ponlo a fructificar. Y no te quejes. Y no insultes a Dios. No te rebeles contra Él. No le provoques. Dale gracias por lo que tienes, que no es perfecto, que no es lo que te gustaría, pero es lo que tienes. Y con eso es con lo que tienes que salir adelante en tu vida, con lo que tienes que ser feliz y con lo que tienes que intentar dar gloria a Dios y hacer felices a los demás. Que así sea.